Hola, ¿cómo les va? ¿Me escuchan? Buenas tardes, profe, sí se escucha. Bueno, perfecto. Bueno, vamos empezando, si tienen ganas. Vamos a charlar hoy un poco del tema de incumplimiento. Les hago los mismos pedidos de siempre. Si es posible, conecten su cámara de modo tal que los pueda ver mientras estamos conversando. No me pongan una foto ni alguna caricatura. Así les veo las caras. Lorenzo, Guillermo, Jonathan, Pablo, Narela, Ailén Paz, Isidro, todos ellos no me han escuchado o no tienen la cámara o no se conectaron por alguna razón. Bueno. No sé qué decirles a los que no se conectan con la cámara. La verdad, prefiero poder mirar a ver si están atentos, si realmente no están, si están haciendo otra cosa. Bueno, vamos a hablar un poco de incumplimiento. Ustedes ya vieron lo que es una obligación, analizaron lo que es una obligación, estudiaron los elementos como aquellas cosas, aquellas partes de la obligación que son irreductibles y que sin ellas no hay obligación. Pudieron comprobar qué tipo de obligaciones existen. Después vieron cómo se cumple la obligación, o sea, tuvieron todo lo referido al pago, vieron qué efectos tenían esas obligaciones, y ahora vamos a ver qué pasa cuando se incumplen. O sea, de aquellos tres ejes temáticos que yo habitualmente les señalo, o sea, qué es una obligación, cómo se cumple y qué sucede si se incumple, empezamos a transitar toda la parte quizá más larga, que es la parte del incumplimiento. Todas las consecuencias jurídicas que se presentan cuando hay incumplimiento de la obligación. Básicamente nosotros podemos decir que hay incumplimiento cuando no se cumplen los requisitos del pago. Es decir, cuando no se ajusta la conducta debida a lo que era prometido. Ustedes ya analizaron, o ya estudiaron, o ya tuvieron clase con Carlos Brum sobre cumplimiento, sobre pago. Vieron los requisitos del objeto del pago. Y si no los vieron, los pueden empezar a mirar en el código. En realidad, los requisitos del objeto del pago en general son 7, se mencionan habitualmente 7, de los cuales hay 3 que son particulares de cierto tipo de obligaciones. Pero los que se mencionan son identidad, recordarán ustedes que Carlos les ha hablado de esto seguramente. O sea, ¿qué debo dar? ¿Qué debo entregar? Aquello que me comprometí a entregar. No una cosa distinta, aunque sea de mayor, o incluso aunque fuera de mayor valor. Lo mismo con respecto a lo que debo hacer. Si me comprometí a realizar determinada actividad, bueno, no debo hacer una cosa distinta. Y lo mismo en relación a las actividades o conductas que se deben omitir en las obligaciones de no hacer. Integridad. O sea, ¿cuánto tengo que pagar? Todo lo que me corresponde a ese crédito, a esa deuda, todo lo que me corresponde es lo que tengo que pagar. El acreedor no está obligado a recibir pagos parciales, ni el deudor está obligado a hacerlos, independientemente de que después puedan acordar otra cosa. También vieron localización y puntualidad, o sea que es muy importante el lugar donde se debe pagar, vieron el principio general del domicilio del deudor al tiempo del vencimiento de la obligación o al tiempo del cumplimiento. Vieron también algunos otros principios que rigen cuando se traten de la compraventa instantánea o de situaciones en las cuales lo que se tiene en cuenta es el lugar de cumplimiento del contrato. También vieron puntualidad, o sea, cuándo debo pagar, y debo pagar en el momento que corresponde, en el momento prometido, en el momento pactado, si hay una fecha cierta y determinada, o en el momento en que se produce el hecho que sabemos que se va a producir en un plazo
que no se sabe cuándo se va a producir, por ejemplo, la muerte, o por ejemplo, cuando llueva en el campo. O sea, identidad, integridad, localización, puntualidad, y para las obligaciones que consisten en dar para transmitir o constituir derechos reales, se habla también del requisito de propiedad, del requisito de disponibilidad y de ausencia de fraude. Bueno, si nosotros aprendemos cuáles son estos requisitos y cómo operan respecto de cómo debe cumplirse una obligación, bueno, a través de su ausencia vamos a encontrar dónde hay incumplimiento. O sea, incumple el deudor que entrega una cosa por otra. Incumple el deudor que no cumple en tiempo oportuno. Hay incumplimiento cuando no se entrega la totalidad de lo debido por afectación del requisito de integridad. O cuando se pretende pagar en un lugar que no es el lugar de pago pactado o el establecido por la ley. O hay incumplimiento en las obligaciones de dar para transmitir o constituir derechos reales cuando se pretende pagar entregando una cosa que no es de propiedad del deudor, o cuando la cosa no está disponible porque está embargada o prendada o hipotecada, o cuando el acto por el cual se entrega la cosa es un acto fraudulento en tanto genera la insolvencia del deudor. Entonces, esto es bastante sencillo si entendemos cómo funcionan los requisitos de cumplimiento. Tenemos 7 requisitos de cumplimiento: identidad, integridad, localización, puntualidad, propiedad, disponibilidad, ausencia de fraude. Cualquier violación de esos requisitos implica incumplimiento. Entonces podemos encontrar de ahí distintos tipos de incumplimiento. Podemos hablar de un incumplimiento absoluto, o sea, cuando hay una imposibilidad de cumplir, porque ya no es posible cumplir, o porque ya el acreedor ha perdido su interés en el cumplimiento. En esos casos, ya no hay posibilidad de volver para atrás. No hay posibilidad de cumplir, aunque sea tardíamente. Los casos más claros son los de los llamados obligaciones a plazo esencial o perentorio, la orquesta para la boda, el taxi para el aeropuerto. Si yo tenía una fiesta el sábado pasado organizada y tenía que venir a tocar una banda a esa fiesta, y la banda pretende venir hoy martes a la noche, a mí no me sirve. Yo he perdido el interés en el cumplimiento de la obligación. ¿Por qué? Porque no sirve, no es útil. Por lo tanto, el incumplimiento absoluto se puede producir en 2 situaciones: en los casos en que ya no es posible cumplir, o en los casos en que el interés del acreedor ha desaparecido, ha menguado a tal punto que no tiene interés en ese cumplimiento. También está lo que se llama el incumplimiento relativo, o sea, ese es el incumplimiento absoluto, y por oposición encontramos lo que es el incumplimiento relativo. El incumplimiento relativo se refiere a los supuestos en los cuales en realidad hay afectada una parte de los requisitos estos que veníamos hablando del objeto de la obligación, pero todavía es posible cumplir. O sea, porque no hay imposibilidad sobrevenida de la obligación, y además porque el acreedor todavía conserva el interés. Si yo tengo que devolver el inmueble que alquilé durante la temporada de verano, por más que ya estemos en otoño, el acreedor todavía conserva interés en que yo le devuelva su casa. Le tendré que pagar las multas correspondientes por no haberlo devuelto, o lo tendré que indemnizar de daños, pero el cumplimiento de la prestación todavía es posible, y además el acreedor conserva el interés en la que yo le devuelva la casa, en lo que sería una obligación de dar cosas ciertas para restituir. Bueno, pero ese incumplimiento relativo es el que conocemos y que van a ver mañana en la clase plenaria del doctor Ambos como mora. La mora es una situación harto frecuente. No quiere decir esto que sea muy frecuente exclusivamente porque estamos pasando una crisis económica o cosa por el estilo, no. Por supuesto que en las crisis esas situaciones se potencian, pero en realidad es la situación más común en la que nos encontramos.
quiero aclarar bien. La mayor parte de las obligaciones se cumplen sin ningún problema. Hay una parte que es la patología, en las que hay incumplimiento. Ese incumplimiento puede ser absoluto o puede ser relativo. De las más comunes es la situación de mora. Alguien no llegó a cumplir a tiempo, no llegó al lugar a pagar, no pudo realizar el pago como correspondía, no juntó la suficiente cantidad de dinero para pagar el día que correspondía y entró en mora. Bueno, a esos supuestos nos referimos con el incumplimiento relativo. Lo más común es el llamado incumplimiento temporal. En vez de cumplir el día que corresponde, se encuentra en condiciones de cumplir, o puede cumplir, o ofrece cumplir, o intenta hacerlo más tarde. En cuyo caso, las consecuencias ya la van a ver con el profesor ambos mañana, pero las consecuencias normales son que si es una obligación de dar suma de dinero, va a deber los intereses, y si no es una obligación de dar sumas de dinero, deberá los daños y perjuicios que esa morosidad le ha causado al acreedor. Y además, toda la generación de consecuencias que tienen que ver con, depende de la rama del derecho que estemos hablando. Pero si me permiten una digresión mínima, para hacerles ver la importancia, la trascendencia, de entender bien cómo funciona la mora, tiene consecuencias en todas las ramas del derecho que ustedes quieran plantear, la que se les ocurra. Por ejemplo, si queremos hablar de, no sé, derecho laboral, por ejemplo, alguien de ustedes que esté pensando, no, bueno, a mí el derecho civil no me interesa, a mí me interesa el derecho laboral, voy a ser abogado de los trabajadores o voy a ser abogado de los empleadores o lo que fuera. Bueno, la mora, por ejemplo, en el pago del salario, hace que el trabajador se pueda considerar en situación de despido indirecto. O sea, que pueda considerarse despedido y demandar por todas las indemnizaciones correspondientes. Y no le digo la mora en el cumplimiento de aportes previsionales o de ese tipo de cuestiones. No sé, por ejemplo, otro que diga, no, yo me quiero dedicar a sociedades. Bueno, muy bien, perfecto. Se va a dedicar a sociedades. La mora en la integración de los aportes societarios hace que el socio no pueda gozar y usar de los derechos políticos de socio. O sea, que a todos los efectos deja de ser socio si no cumple con los aportes que corresponden para integrar el capital social. Lo que quieran, el derecho tributario no hablar, la mora en el cumplimiento de los impuestos, las consecuencias que generan son sumamente gravosas. Si quieren buscar, no sé, por ejemplo, en la quiebra. Bueno, la quiebra es derecho de las obligaciones con algunas características procesales. No es otra cosa que los que están estudiando acá, pero con algunas características procesales. En la quiebra, la mora en el cumplimiento de una obligación es evidencia de que el deudor está en situación de iliquidez. O sea, está en estado de cesación de pago, presupuesto para la apertura de los concursos previstos en la ley de quiebra, artículo primero de la 24.522. Y así sucesivamente, no los voy a aburrir, porque les digo, es una digresión sobre las consecuencias que tiene el incumplimiento relativo. Nosotros estamos viendo la primera parte. ¿Qué pasa o de qué modo, qué es lo que se genera cuando hay incumplimiento? Incumplimiento absoluto, incumplimiento relativo, es el incumplimiento temporal. Esa es la situación de mayor frecuencia que genera consecuencias que ustedes van a estudiar a partir de mañana. Pero también está lo que se llama el incumplimiento defectuoso, o sea, el cumplimiento defectuoso, que también es una forma de incumplir. Acá no es que el deudor no cumple, no hace absolutamente nada, sino que lo hace, pero lo hace mal. Lo hace de modo tal que no satisface íntegramente el interés del acreedor, ese elemento que está ahí entre los artículos 724 y 725 definido como un elemento esencial de la obligación. La prestación, que es el objeto de la obligación, junto con el interés del acreedor que hay que satisfacer. Entonces,
El cumplimiento defectuoso puede darse de diferentes maneras. Yo llamo a una persona para que arregle la calefacción de mi casa, viene, está trabajando, trabaja unas horas, la arregla, cree que va a funcionar bien, me cobra, me deja su recibo, se va y no funciona bien. La arregló, pero la arregló defectuosamente, o no hizo las cosas como correspondían. Por ahí se puede ver también a la misma situación de cómo está la caldera de mi casa, por ejemplo. Pero a eso me refiero, creo que se comprende básicamente que consiste en la actitud positiva, o sea, en cumplir, pero cumplir defectuosamente. Son las tres situaciones en general que nosotros podemos ver. Cumplimiento, incumplimiento absoluto, incumplimiento relativo o temporal, que son la mayor parte de los casos, o también llamado mora, y el cumplimiento defectuoso, o la ejecución defectuosa, que puede tener tanto que ver con el modo en cómo se cumple, con el lugar en que se cumple, con la integridad, con la identidad, con un montón de, con cualquiera de los requisitos. Mi método, para no olvidarme de todas las alternativas que hay de incumplimiento, es, bueno, seguir los mismos 7 requisitos del objeto del pago. Si aprendí los requisitos del objeto del pago, bueno, lo contrario, funcionan en un espejo. Lo contrario al cumplimiento es la violación de cualquiera de estos requisitos. Ahora, ese incumplimiento en sí es antijurídico. ¿Y por qué es antijurídico? Bueno, un poco por lo que dice el código respecto de que, supongamos si te hablamos de una obligación de fuente contractual, estamos hablando de que los contratos forman para las partes normas a las que deben ajustarse como a la ley misma. Eso es el principio de la capacidad jurígena que tienen las partes de acordar mediante la autonomía de la voluntad cuáles son las normas del contrato. Y las normas del contrato establecen que alguien me alquiló a mí una casa durante la temporada de verano, me cobraba un precio que yo tenía que pagar y tenía que devolverlo al final de la temporada de verano. Si yo no lo devuelvo, estoy incurriendo en una conducta antijurídica. ¿Por qué? Porque violo la norma contractual establecida que decía que yo tenía que devolverlo en tal fecha. También hay antijuridicidad en el acto que causa daño de por sí, con independencia de que haya una norma expresa o no. Si nosotros tomamos en cuenta no solo el cumplimiento de la obligación, sino el cumplimiento de los deberes jurídicos que imponen la vida en sociedad, una de las normas principales que está implícita en el ordenamiento jurídico es no causar daño a otro. Los 3 famosos principios de Ulpiano: el dar a cada uno lo suyo, vivir honestamente y no dañar a otro. Planteada así, la antijuridicidad puede tener 2 formas de analizarse. Una que es la llamada antijuridicidad formal, cuando hay una violación expresa de una conducta prescripta por una norma. Cuando se actúa violando expresamente la conducta prevista en esa norma. Bueno, en esos supuestos estamos hablando de la antijuridicidad formal. Pero a diferencia de lo que ocurre, o mejor dicho, cuando la conducta del individuo se adecua al tipo previsto en la norma, estaríamos en la antijuridicidad que se utiliza en derecho penal y que tiene su fuente en el artículo 19 de la Constitución. No hay penas en ley anterior al hecho del proceso, ¿verdad? Ahora, en el ámbito civil el principio es mucho más abierto. No se habla exclusivamente de un catálogo de conductas que están castigadas o sancionadas, sino que siempre que se cause un daño a otro, hay en principio una conducta antijurídica, salvo que haya una causa de justificación de esa conducta. Eso es lo que dice, palabras más, palabras menos, creo que es el 1717 del Código,
Sí, cualquier acción o omisión que cause un daño a otra es antijurídica si no está justificada. Ahora, con lo cual, esto se desplaza hacia lo que son las causales de justificación. ¿Y cuáles son las causales de justificación? Para los que están estudiando derecho penal, les va a resultar esto más sencillo porque están estudiando el artículo 34 del Código Penal, etc. Pero las causales de justificación en principio son la legítima defensa, el estado de necesidad y el ejercicio regular de un derecho propio. O sea, que cuando el daño es causado en ejercicio de la legítima defensa o cuando el daño es causado en un estado de necesidad o en ejercicio regular de un derecho propio, la conducta que causa daño está justificada y por lo tanto no es antijurídica. La causa de justificación opera borrando la antijuricidad del acto. Hace desaparecer el carácter antijurídico del acto. Inclusive si vamos a los artículos siguientes, fíjense que dice, cuando habla de la legítima defensa, habla de un medio racionalmente proporcionado frente a una agresión actual o inminente, ilícita y no provocada. El tercero, que no fue agresor ilegítimo, bueno, esto es otra cuestión, que tiene que ver con el enriquecimiento sin causa, la segunda parte. Cuando habla del estado de necesidad, habla de para evitar un mal actual o inminente, de otro modo inevitable que amenaza a la gente o un tercero, si el peligro no se origina en un hecho suyo. El hecho se haya justificado únicamente si el mal que se evita es mayor que el que se causa. El ejemplo que vengo repitiendo hace muchos años es el ejemplo de las clases presenciales, ¿no? Estamos en la facultad y vieron esos rincones que se arman en la facultad. Ustedes alcanzaron a cursar algo, ¿no? No son exclusivamente alumnos virtuales. Bueno, ¿vieron esos rincones donde se acumulan sillas en la facultad que aparece como que parece un depósito de sillas? Bueno, vamos a suponer que ahí se desata, por esas cosas de que uno nunca sabe qué pasa, un incendio. Entonces estamos todos encerrados, la puerta está trabada dentro del aula y en el aula hay 20 personas y un docente y se desató un incendio. Y el docente o uno de los alumnos, que es mucho más joven y puede hacerlo, rompe un vidrio para poder abrir la puerta o para poder salir. Bueno, ese sería el caso del estado de necesidad. Es la amenaza de sufrir un mal grave inminente, donde protejo un bien de mayor valor, que es la vida o la salud o la integridad física de los 20 alumnos y el docente, dañando un bien de mucho menor valor que sería un bien. Ese sería el ejemplo del estado de necesidad. Yo creo que el ejemplo de la legítima defensa, todos tenemos una idea natural prácticamente de lo que implica una legítima defensa. ¿Por qué? Porque sabemos que también hay cierta proporción entre la agresión que nosotros vemos como posible o como recibida y la defensa que se ejerce. Puede también producirse lo que se llama un exceso en la legítima defensa, en cuyo caso el que ejerció esa defensa en exceso será responsable por los daños causados por ese exceso, no por la legítima defensa, sino por ese exceso. Y el ejercicio regular de un derecho propio, yo creo que el ejemplo es más claro todavía cuando vamos a suponer que cualquiera de ustedes es acreedor de otra persona y tiene un pagaré para cobrarle o un título de crédito, el que ustedes quieran, le inicia un juicio, le gana ese juicio, obtiene una sentencia, no le pagan, entonces tiene que ir sobre los bienes del deudor, embargarle, secuestrar esos bienes y rematarlos para poder cobrar. Es evidente que esa conducta, ese embargo, ese secuestro le causa un daño al deudor. Le están sacando cosas de su patrimonio, lo están privando de cosas de su patrimonio, del disfrute, del uso y de la propiedad de esas cosas de su patrimonio que se van a rematar. Sin embargo, el acreedor está ejerciendo regularmente un derecho propio. Entonces,
la conducta no es antijurídica en ese caso. Ahora, si yo, pudiendo embargar dinero que hay en una cuenta corriente del deudor y cobrar inmediatamente, prefiero ir al negocio del deudor y embargarle y secuestrarle los elementos necesarios para su trabajo, aun cuando sean inembargables según el 744, es evidente que no estoy ejerciéndolo regularmente, sino que estoy abusando de mi derecho de agredir el patrimonio del deudor por el incumplimiento de la obligación. Y ahí el abuso de derecho es un supuesto de antijuricidad, es un supuesto claro de antijuricidad. Bueno, más o menos con esto tenemos una idea de que el incumplimiento es un acto antijurídico. Como acto antijurídico genera consecuencias. Esas consecuencias, además de las propias de la obligación, también generan las consecuencias de indemnización que, sumados a la relación de causalidad, al factor de atribución y al daño, provocan o conforman de alguna manera ese deber de responder ante el daño causado por el incumplimiento. Lógicamente no se responde ante cualquier daño, sino que tiene que haber el análisis de otro presupuesto, que es la relación causal. Además tiene que haber daño, porque si no hay daño no hay nada que analizar. O sea, si el incumplimiento no le ha provocado ningún daño, bueno, entonces no hay nada que analizar. No hay que analizar, la acción será meramente antijurídica, pero no ha generado daño. Por ejemplo, yo voy por la calle cruzando, extraño la facultad, entonces pienso en ejemplos del edificio de la facultad. Cruzando 25 de mayo a la altura de Irigoyen, con el semáforo en rojo, me da paso como peatón, y adelante mío, casi a 20 centímetros mío, pasa una camioneta a toda velocidad que viola el semáforo en rojo. La acción es antijurídica, sí, pero causó daño, no. Lo único que hizo me asustó un poquito, pero no me pasó nada. ¿Vamos a analizar todo esto? No. Si no hay daño, no hay nada que analizar de todo esto. ¿Está claro? Ahora, también hay que tener una razón suficiente para atribuirle a alguien esa obligación de responder. Entonces, antijuricidad, razón suficiente para atribuirle a alguien el deber de responder, causalidad y daño son los 4 presupuestos de la responsabilidad civil, que van a volver a ver ustedes permanentemente a lo largo de toda esta materia, y fundamentalmente lo van a ver cuando aprueben obligaciones y pasen a cursar derecho de daños. Es importante, no es que se lo aprendan de memoria, bueno, como casi toda esta materia, es imposible aprendérsela de memoria. Pueden aprender alguna cosa, a lo largo de repetir y repetir durante muchos años algunas cosas que dice el código, pueden acordarse algo, pero lo fundamental es entender cómo funciona. Es un sistema muy clarito. Si ustedes manejan estos 4 presupuestos, van a entender siempre la responsabilidad civil. Después van a tener que profundizar un poco más, pero si entienden a qué se refiere cada cosa y pueden separarlo, si hacen el esfuerzo de comprender esto, cómo funciona el incumplimiento y los 4 presupuestos de la responsabilidad, les puedo asegurar que les va a ser muy útil. Para que el incumplimiento genere entonces la obligación de responder, además de ser antijurídico, o sea, de no estar justificado, tiene que tener una relación, tiene que haber daño. Primero, tiene que haber daño. Si no hay daño, ni daños ni perjuicios, decían los clásicos, así que ni se analiza absolutamente nada de eso. Ahora, hay daño, el daño en principio lo tiene que probar el que lo invoca. O sea que la existencia del daño es reclamada por aquel que lo invoca, salvo en algunos supuestos en que el daño se presume. Por ejemplo, en las obligaciones de dar sumas de dinero, el incumplimiento genera automáticamente el curso de los intereses.
¿Por qué? Porque se presupone que el daño que se le causa al acreedor por no poder entregarle el dinero a tiempo es que o no ha podido colocar el dinero para que le produzca una ganancia, una renta en intereses, o ha tenido que recurrir a un préstamo para reemplazar el dinero que el acreedor no le entregó en tiempo y ha tenido que pagar intereses al banco. ¿Se entiende esto? Por favor, hagan una seña, o digan que no, o digan que sí. Bueno, veo algunas que sí. ¿Hay alguno que no, que quiere que lo repita? Bueno, lo doy por entendido. Hay supuestos entonces de daños presumidos. Hay daños, lo que se llaman daños legalmente ciertos. Por ejemplo, que la ley presume que existen y los da por cierto. Por ejemplo, en el delito de homicidio, la ley presume que el homicida, que el dañador, debe lo necesario para el entierro del muerto. Vamos al 1745, en el Código. En caso de muerte, la indemnización debe consistir en A. Los gastos necesarios para asistencia y posterior funeral de la víctima. El derecho a repetirlos incumbe a quien los paga. Esto tiene que ver con la legitimación para reclamar, aunque sea en razón de una obligación legal para pagarlos, ¿no? Bueno, hay daños presumidos, hay daños legalmente ciertos. Este es un supuesto de daño legalmente cierto. Y hay daños que en general la mayor parte de los daños deben probarse. ¿Qué es el daño en definitiva? Bueno, el daño es nacimiento, el daño es, no sé definirlo más que de una manera con sinónimos. Es una disminución o una afectación patrimonial o extrapatrimonial. O sea, la gran clasificación del daño es el daño patrimonial o el daño extrapatrimonial. Ya van a ver cuando lleguen a daños, a la materia, a derecho de daños, que hay una grave discusión sobre el concepto de daño, la diferencia entre los artículos 1727 y 1728. Hay quienes dicen que el daño es la lesión en sí misma. O sea, que si alguien ha sufrido, por ejemplo, una afección psíquica por un daño, el daño es un daño psíquico. La mayor parte de los autores en nuestro país y en general consideran que en realidad el daño es la consecuencia de esa lesión. O sea, el daño es a raíz de la lesión psíquica que una persona pueda sufrir por un hecho dañoso. Vamos a suponer a alguien que pierde un miembro superior o inferior en un accidente y reclama los daños. No solo tiene un daño patrimonial, sino tiene un daño extrapatrimonial. No solo ha sufrido un daño físico, sino que también tiene una lesión en la psiquis, obviamente, porque tiene que readaptar su vida a la pérdida que ha tenido, a su pérdida de integridad corporal. Bueno, en esos casos se habla de lesión a la psiquis que puede generar un daño patrimonial, porque esa persona quizá no pueda seguir haciendo el mismo trabajo que hacía, no pueda seguir ganando el mismo dinero que ganaba, y también puede tener un daño extrapatrimonial, como daño moral, porque además tiene un modo de estar y de sentir, no hay ninguna duda si pasa una cosa así, perjudicial, anímicamente diferente de cómo estaba antes del hecho dañoso. Entonces, cuando hablamos de daño en general, la doctrina lo concibe como la consecuencia de la lesión. Pizarro, que es el que sostiene, porque ya la autora principal, Matilde Zavala de González, falleció, Daniel Pizarro, que sostiene esta tesis, él dice que el daño está más claramente expresado en el 1728.
que en el 1727. No, perdón, 1720, estoy diciendo, cité de memoria y discúlpenme, me confundí. No, está mejor en el 1738, perdón, que en el 1737. Cuando se habla de la pérdida de disminución del patrimonio, el lucro cesante en el beneficio esperado, de acuerdo a la probabilidad objetiva de su obtención y la pérdida de chance. Incluye especialmente las consecuencias de la violación de los derechos personalísimos de la víctima, de su integridad, su salud psicofísica, sus afecciones espirituales legítimas y las que resultan de su interferencia en el proyecto de vida. Bueno, tenemos la antijuricidad y tenemos el daño. Van a escuchar muchas clasificaciones del daño. Yo apenas les he esbozado una, que es el daño patrimonial y el extrapatrimonial. Dentro del daño patrimonial después van a ver daño emergente y lucro cesante. Es decir, van a ver distintas clases de daño. Daño inmediato, daño actual y daño futuro, que tiene que ver con los momentos procesales de la demanda. Van a encontrar muchas clasificaciones de este tema del daño. Pero lo importante es que tengan presente en qué consiste y qué tipos hay, o sea, el daño presumido, el daño legalmente cierto y la mayor parte de los daños que hay que probar expresamente conforme dice el código. La relación de causalidad es esa relación que debe existir entre el acto antijurídico y el resultado dañoso. O sea, es una relación de causa-efecto. La causa es el acto antijurídico y el daño es ese resultado. Y tienen que estar vinculados por esa relación que diga, esto es la causa, el incumplimiento es la causa, el incumplimiento de la obligación es la causa de este daño, o el incumplimiento del deber de no dañar a otro es la causa de este daño. Cuando hablamos de relación de causalidad, ustedes saben que la cuestión de la causa ofrece muchos aspectos. Lo primero es tratar de diferenciar de qué hablamos cuando hablamos de relación de causalidad y diferenciarlo de otros conceptos que nos siguen muy de cerca en esta materia. O sea, lo primero es, tratemos de tener claro, de separar causa de las obligaciones de relación de causalidad. ¿Les parece? La causa de las obligaciones es un elemento externo de la obligación. Y la causa se refiere a la suma de condiciones positivas o negativas que hacen que el ser o el acontecer se produzca. Y esto puede ser una causa fuente en el sentido de la causa generatriz, que es lo que lo provoca. Por ejemplo, la causa fuente de esa obligación que mencioné yo hace un rato, que tenía de devolver la casa que alquilé por la temporada de verano, es el contrato. Esa es la causa fuente de mi obligación de devolver la propiedad. Es el contrato. ¿Y cuál es la finalidad de la obligación de devolverlo? Bueno, que este hombre la pueda volver a alquilar, es su propiedad, su casa, lo que tenemos que cumplir. Esa es la causa como elemento de la obligación, que puede tener dos aspectos con algunas variantes: causa fuente, causa fin, y dentro de la causa fin, todas las variantes que seguramente ustedes ya deben haber estudiado con mucha pasión y con mucha dedicación: la causa motivo, la causa fin objetiva, la causa fin subjetiva, los famosos móviles de Luis Jocerán, etcétera, etcétera. Bueno, esa es la causa como elemento. Acá hablamos de una relación de causa a efecto. Por ejemplo, en el ámbito de las ciencias exactas, se dice que el calor siempre dilata los cuerpos, o que el frío los contrae. Esto sería una suerte de ley permanente, de una ley causal permanente. Bueno, en el ámbito de la cultura, las leyes causales no están determinadas por fenómenos externos, no surgen de la mera observación que hace un científico que relaciona durante mucho tiempo que el calor dilata los cuerpos. No. Las relaciones causales en el ámbito cultural, como es el derecho, están dadas por el interés humano.
están dadas por la generación del hombre, son culturales. Nosotros podemos decir, por ejemplo, que autor del daño causado porque un auto haya atropellado a un peatón es tanto el señor que manejaba como el dueño del auto, aunque estuviera a 10.000 kilómetros del accidente. ¿Suena ridículo? Bueno, puede ser, pero resulta que el derecho analiza otras cosas. El derecho lo que analiza es ese auto andaba circulando por la calle, porque este señor lo compró y lo puso a circular y se lo prestó al señor que manejaba. Por lo tanto, al ser titular de una cosa riesgosa, esto es, que en condiciones normales causa daño, es responsable también, aunque esté a 10.000 kilómetros, aunque no haya estado presente en el momento en que el conductor lo atropelló. Eso muestra que las relaciones causales en derecho son culturales. El legislador es el que establece quién es el responsable. Y por lo tanto hace responsable al dueño del auto, aunque estuviera en Moscú mientras el accidente ocurre en Mar del Plata. Entonces, reitero, relación causal es aquella relación que hay entre una causa y su efecto. Ahora, ¿siempre producen la causa el mismo efecto? Bueno, no, hay diferentes teorías, ha habido muchos abordajes. Los que están estudiando penal 1 también lo han estudiado, lo están viendo. Por supuesto, de manera mucho más profunda. Nuestra materia, la responsabilidad civil, es de algún modo tributaria de todas las investigaciones de los penalistas y de los avances que han hecho los penalistas, sobre todo los doctrinarios alemanes, durante el siglo XIX y gran parte del siglo XX. Así que bueno, lo que estudien ahí lo pueden aplicar perfectamente acá. La cuestión es que hay distintas formas de abordar. Se habla de la causa próxima, se habla de la causa eficiente, se habla de la causa adecuada. Hay distintas formas de concebir o de analizar cuál es la causa. Ahora, ¿para qué sirve este estudio de la relación causal? Bueno, en el ámbito de la responsabilidad tiene dos análisis fundamentales, tiene dos objetivos fundamentales, que es: miro hacia atrás del hecho y trato de determinar quién es el autor. ¿Quién es el autor responsable del hecho dañoso? Para lo cual es necesario que determine causalmente quién es el responsable. Y hacia adelante voy a ver hasta dónde es responsable, hasta qué consecuencias va a ser responsable, hasta las consecuencias inmediatas y necesarias, o sea, las que se producen por el curso natural y ordinario de las cosas, o va a ser responsable también por las consecuencias inmediatas previsibles. O más, voy a ir más allá y lo voy a hacer responsable por las consecuencias inmediatas aún imprevisibles. Eso es lo que se analiza con el estudio del nexo causal. Para eso van a ver ustedes en su momento que hay una primera distinción, que es aquellas teorías que distinguen entre distintos tipos de condición y aquellas que no distinguen. Entre las teorías que no distinguen, tampoco voy a profundizar mucho en este tema, pero entre las teorías que no distinguen está la llamada, o la más conocida, que es la teoría de la condictio sine qua non. Condictio sine qua non. ¿En qué consiste en la condictio sine qua non? Bueno, la condictio sine qua non parte de la idea de que todas las condiciones son aptas para generar el resultado. O sea, que todos los aportes que se hayan hecho son aptos para generar ese resultado. Una corrección de esa teoría dice que en realidad el método a aplicar en la condictio sine qua non es, o indiferencia de las condiciones también, es que lo que debe hacerse es la supresión mental hipotética. Si suprimo un hecho determinado y el daño se produce igualmente, quiere decir que ese hecho no es condición
del daño. Ahora, si yo suprimo ese hecho y el daño no se produce, quiere decir que ese hecho es condición del daño. Esta teoría, como ustedes sabrán, porque están estudiando algunos de ustedes derecho penal y otros ya lo habrán estudiado, fue muy criticada, sobre todo ácidamente criticada, burlonamente criticada, incluso por Binchy, que lo que decía era, bueno, con ese criterio, el carpintero que hizo la cama va a resultar responsable del adulterio, en la época en que el adulterio era una falta, un delito. O sea, todo aquel que aporta una condición va a ser responsable. Bueno, es muy difícil. Entonces, con esa idea, las fábricas de automotores serían responsables de todos los accidentes de autos que ocurren, por ejemplo. Entonces, la suma no ha tenido gran aceptación, esa vista de la versión corregida de la condicio sine qua non. Sin embargo, sigue usándose como una primera etapa, o sea, para descartar condiciones que no tienen vinculación con el resultado dañoso. En una primera etapa, lo que se hace es descartar aquellas condiciones utilizando este método que se conoce con el nombre de supresión mental hipotética propio de la condictio sine qua non. Una vez que se separaron algunas condiciones y que quedaron otras, que si se suprimían el hecho no dañoso no se producía, entonces se pasa a aplicar la teoría que sí está receptada en nuestro código, que es la llamada de la condición adecuada. El 1726 dice, son reparables las consecuencias dañosas que tienen nexo adecuado de causalidad con el hecho productor del daño. ¿A qué se refiere la condición adecuada? Bueno, la condición adecuada parte de la idea de regularidad, de experiencia previa. O sea, un hecho regularmente produce un resultado. Sobre esa base es posible predecir si ese hecho produjo el daño. Hay montones de ejemplos, pero primero vamos a analizarlo desde el punto de vista teórico. El método que se utiliza se conoce con el nombre de prognosis póstuma. Prognosis póstuma. Se mira hacia atrás y se analiza conforme a la experiencia a ver si habitualmente el hecho tal como se produjo y en abstracto produce habitualmente ese resultado. No se analizan las condiciones particulares del caso, sino se analiza si en abstracto habitualmente produce ese resultado. El ejemplo también que vengo utilizando hace muchos años y que se puede comprender fácilmente es el ejemplo de la responsabilidad médica. Un cirujano se dedica a operar colecitomías mediante laparoscopía, o sea, esos que operan con el televisor y extraen vesículas en mal estado, ¿verdad? Bueno, no es de regla, no está previsto para la operación la utilización de un tratamiento antibiótico previo. Es de lo que se llama operaciones sucias, porque intervienen una serie de órganos que pueden presentar algunos problemas de infección. Entonces, no hay igualmente la utilización de un tratamiento antibiótico previo. Realizan 1.700 operaciones y en ninguna tiene ningún problema, salvo los problemas habituales que puede haber en cualquier paciente. Pero en una de ellas, una paciente de más de 70 años hace una infección por un bacilo que le encuentran en el colédoco y a pesar de que le dan lo que se llama en el perioperatorio, o sea, ya cuando la están operando, le dan antibióticos, hace una infección generalizada, una septicemia y muere. Los deudos de la paciente que fallece inician una demanda contra el médico diciendo, usted es responsable
porque si le hubiera dado un tratamiento antibiótico previo, ella no se habría muerto. Y el médico dice, no es de regla usar esta, porque no es necesaria, no se utiliza habitualmente, no sucede regularmente esto. Quizá en el caso, si se lo hubiera dado, sí, probablemente se hubiera salvado, pero no se atiende a las características particulares del caso, sino a lo que sucede habitualmente. Entonces el médico explica, si yo a cada uno de los 1.700 pacientes le hubiera dado antibióticos, más de uno hubiera tenido inconvenientes de otro tipo, porque el antibiótico no es inocuo para el cuerpo humano. Genera acostumbramiento, genera displasia medular, genera una serie de inconvenientes. No es absolutamente inocuo, o puede generarlo. Yo no me expreso en términos médicos, así que pido disculpas por algún exceso que pueda cometer, pero lo que nos interesa de esto es que si en 1.700 casos, y además en la literatura universal sobre este tema, sobre esta cirugía, no está prevista el tratamiento antibiótico previo, quiere decir que habitualmente esa operación no produce esa infección. Por lo tanto, la omisión de darle un tratamiento antibiótico previo no produce regularmente ese resultado. Consecuentemente, no hay causalidad adecuada, porque no hay una reiteración de experiencias anteriores, sino que es una situación nueva. No sé si se entiende. La relación causal es tratar de entender y estudiar algo que es sumamente difícil, que es establecer la relación precisa de causa-efecto. ¿Qué causa ha producido este daño? Las causas son múltiples en el universo. No hay situaciones o conexiones separadas, pero tenemos que tratar de aislar pedazos, sectores, y tratar de determinar qué es lo que lo produjo para saber quién es el responsable y hasta qué consecuencias responde. Para eso tenemos este método. Primero, utilizamos la supresión mental hipotética y descartamos las que no están vinculadas. Y de las que nos quedan, aplicamos la causalidad adecuada, que funciona en base a la experiencia y en abstracto. Ahora, ¿sirve esto? ¿Es útil para todo? No, no es útil para todo. Hay situaciones en las cuales los jueces siguen aplicando, o seguimos aplicando la intuición. No tenemos manera de determinarlo. Tratamos de aplicar otras teorías, el seguimiento de la impronta del mal, en fin, toda una serie de teorías nuevas que hay, que se utilizan desde hace algunos años. Ya lo van a ver cuando estudien derecho de daño. Pero tratamos de aplicar otros sistemas. Donde no hay experiencia, no es posible aplicar la causalidad adecuada. Y finalmente me queda el factor de atribución, ¿verdad? El factor de atribución, yo les dije, es la razón suficiente para atribuir a alguien el deber de responder. Para que alguien esté obligado a ser responsable del daño que genera el incumplimiento de una obligación o el incumplimiento del deber genérico de no dañar. Es un principio básico del derecho, de la filosofía, les diría, el principio de razón suficiente. O sea, yo tengo que tener un motivo por el cual este y no otro es quien debe responder. Bueno, los motivos se han dividido históricamente en dos partes, razones objetivas y razones subjetivas. Entonces, factores de atribución objetivos y factores de atribución subjetivos. Los factores de atribución subjetivos son sencillos, son claros. Si alguien es negligente en su conducta, o sea, si no pone la suficiente tensión entre él, su voluntad y el objeto que debe cumplir. ¿Sí? Ustedes saben cuando alguien es negligente. Por ejemplo, si ustedes no ponen la suficiente tensión entre ustedes y el estudio de la materia, y saben que de alguna manera han sido negligentes en estudiar, se dan cuenta de eso. Negligentes. O, por ejemplo, alguien que realiza una actividad profesional sin la adecuada pericia, entonces hablamos de impericia. O
quien realiza demasiado, quien se excede habitualmente, entonces hablamos de imprudencia. Bueno, negligencia, imprudencia, impericia son formas en las cuales se expresa el factor subjetivo culpa. ¿Qué es la culpa? Bueno, la culpa es la omisión de aquellas diligencias que exige la naturaleza de la obligación y que se determinan conforme las circunstancias de personas, tiempo y lugar. Esa es la definición que hay en nuestro código de culpa, que no me acuerdo por dónde está, pero en alguna parte está, viene del 512 del Código de Vélez. Omisión de las diligencias que exigieron la naturaleza de la obligación o de la diligencia. Ahora dice en singular, por una observación que hizo el maestro Alterini hace muchos años, la diligencia que exigiera la naturaleza de la obligación en circunstancias de personas, tiempo y lugar. Otro factor subjetivo es el dolo, o sea, quien deliberadamente no cumple. Yo pude devolver la casa esa que alquilé durante la temporada, pero la verdad es que no tenía ganas. Ahí hubo algo que no me gustó y la verdad es que quería causarle algún daño a este tipo. Entonces no le devolví la casa, dolosamente, pudiendo devolverla, pudiendo cumplir, incumplí deliberadamente. Eso es dolo en el cumplimiento de la obligación. El dolo, como ustedes saben, en el ámbito civil tiene varias manifestaciones. Tiene una manifestación en el ámbito de la parte general del derecho civil, cuando hablamos del dolo como toda aseveración de lo que es falso, disimulación de lo que es verdadero, cualquier astucia, falacia o maquinación que se emplee con el fin de engañar a alguien, o el dolo como la deliberada intención de incumplir una obligación, o el dolo como la intención de dañar ya en la parte extracontractual. Lo que antes estaba definido en nuestro código en el 1172, creo que era, como el delito del derecho civil. Bueno, esos son los factores subjetivos. En cambio, los factores objetivos no se analiza la conducta, no se analiza la voluntad, no se analiza nada de eso. Lo que se analiza es, este señor es dueño de una cosa riesgosa, este señor introdujo una cosa riesgosa en la sociedad, este señor utiliza a una persona para cumplir las obligaciones a su cargo y por lo tanto es garante de lo que esa persona haga. Y ahí tenemos dos factores de atribución, riesgo y garantía. Ahí no tiene nada que ver la culpa. No se analiza ningún aspecto subjetivo, sino exclusivamente la conexión material entre la cosa riesgosa o la actividad del tercero con el incumplimiento o con el daño. Bueno, y con esto lo dejo más o menos tranquilo. Si quieren, damos una repasadita, recorremos de nuevo un poco por qué estudiamos todo esto, por qué nos metimos a analizar los 4 presupuestos de la responsabilidad. Se los voy a recordar brevemente. Vieron lo que es una obligación, vieron cómo se cumple. Ahora estamos planteándonos qué es el incumplimiento, abriendo por las dudas todas las posibilidades que hay de incumplimiento. Incumplimiento absoluto, incumplimiento relativo, cumplimientos defectuosos. No lo mencioné, pero son muy conocidos, sobre todo en el derecho europeo, como la violación positiva del crédito. El que cumple pero cumple mal es una violación positiva del crédito, así se lo menciona habitualmente. Ese acto de incumplimiento es un acto antijurídico. El acto antijurídico es un acto que causa daño. O sea, mejor dicho, el acto que causa daño es un acto antijurídico, salvo que esté justificado. ¿Cuáles son las causales de justificación? Repasamos: legítima defensa, estado de necesidad, ejercicio regular de un derecho propio. Antes había otras también, obediencia de vida, etcétera, que fueron superadas. Después vimos el daño. Analizamos qué era el daño, qué es lo que podía provocar. Dijimos que es la base, el eje del sistema. Sin daños no entramos a analizar nada, pero a continuación dijimos, ojo que hay casos en los que el daño se presume. Por ejemplo, en las obligaciones de dar sumas de dinero, el interés moratorio. O casos en los cuales el daño es legalmente cierto, y pusimos el ejemplo del 1745 de los daños por homicidio.
o casos en los cuales el daño debe probarse. Hablamos de lucro cesante, de daño emergente, de daño patrimonial y extrapatrimonial, también conocido como daño moral. Después dijimos, entre aquel acto antijurídico y el resultado daño, debe haber una relación causal, una relación de causa a efecto. Y vimos que esa relación causal servía para dos cosas, para determinar quién era el autor y para saber hasta qué consecuencias va a ser responsable ese autor. Y en ese caso, yo no me olvidé de mencionarlo, aprovecho el repaso, vamos a hablar si se extiende hasta las consecuencias inmediatas y necesarias, que son aquellas que se producen por el curso natural y ordinario de las cosas, hasta las mediatas previsibles, que son aquellas que conectan con un hecho diferente, o hasta las consecuencias mediatas imprevisibles, que en principio están excluidas de responsabilidad en nuestro código. Vimos que además para analizar, para determinar con la mayor precisión posible, nuestros instrumentos son muy burdos, son muy difíciles de utilizar porque son herramientas muy poco precisas. Entonces, de todas las teorías que existen, que ya van a ver en particular cuando vean derecho de daños, hablamos de una primera aproximación mediante la utilización de la condictio sine qua non o de su método consistente en la supresión mental hipotética. Una vez que determinamos cuáles son las causas o las condiciones que sobreviven como posibles causas, a esas les aplicamos la prognosis póstuma, que es el método de la condición de la causalidad adecuada. ¿En qué consiste la causalidad adecuada? En analizar si un hecho produce regularmente un resultado. Si no lo produce regularmente, entonces no hay causalidad adecuada. La causalidad adecuada requiere experiencia. Y después de eso, hablamos del factor de atribución y dijimos, por el principio de razón suficiente, tenemos que tener una razón para decir usted es responsable. Y los factores pueden ser subjetivos, usted incurrió en culpa, usted dolosamente incumplió, u objetivos. Usted introdujo una cosa riesgosa en la sociedad de la cual se beneficia, por lo tanto, ahí también hay una carga y debe asumir los daños que causa esa cosa riesgosa, riesgo o provecho. O usted introdujo una cosa riesgosa en la sociedad, se aproveche o no de ella es su responsabilidad, teoría del riesgo, riesgo creado. O usted utilizó un tercero, un empleado, un dependiente, un tercero contratado para cumplir las obligaciones a su cargo, por lo tanto usted garantiza el actuar de su tercero. Garantía. Factores objetivos de atribución. Y con esto damos un cierre provisorio de algo que van a volver a ver hasta el cansancio. Mi recomendación, lean un artículo de Vázquez Ferreira que está subido, de Roberto Vázquez Ferreira, distinguido jurista rosarino, que está subido a la plataforma, al campus, que se llama Los presupuestos de la responsabilidad civil, en el nuevo código. Si les resulta muy difícil, lo volvemos a charlar en alguna clase de consulta en la que yo participe. Mañana la clase plenaria es 11:30, pero se supone que se va a grabar y que ustedes la van a poder ver en el horario que quieran. Si les viene bien 18:30, y si no, si se despiertan a las 3 de la mañana con ganas de escucharlo al doctor Ambos, que es muy buen profesor. No sé si da para tanto como para despertarse a las 3 de la mañana para escucharlo, pero es muy buena la clase que da habitualmente de Mora. Es muy entretenido, le pone mucha pasión y además es muy estudioso y sabe muchísimo el doctor Ambos. Doctor, le hago una pregunta. Con la plenaria de las 11:30, la de las 18:30, ¿no se da entonces la clase? No, claro, no hay clase mañana a 18:30. Mañana es exclusivamente plenaria. No, mañana no hay nada. Bien. ¿No? La semana que viene... Discúlpeme, yo ingresé unos minutitos más tarde. ¿Hablaron algo del trabajo práctico? No.
El trabajo práctico se va a poner a la vista el día 14 a las 18:30 para que ustedes lo hagan. Calculen que más o menos van a tener una hora. Es un trabajo práctico en el que ustedes van a trabajar, es de autocorrección, no piensen que es nada complicado. No hay que estudiar para el trabajo práctico. A ver si perdón, voy a rebobinar. Borren lo que dije. No hay que estudiar. Hay que estudiar, haber comprendido. Y si comprendieron, van a sacar 10 en trabajo práctico. Ahora, si no estudiaron y no comprendieron, o estudiaron pero no comprendieron, van a sacar un 0 en el trabajo práctico. La cuestión es entender. Si ustedes entendieron, no van a tener problema. En una hora lo van a poder hacer. Es un trabajo práctico con multiple choice, con elección del resultado. Lo que nosotros tratamos de ver con esto es si están en condiciones de avanzar o no. Si no comprendieron qué es una obligación, cómo se cumple y qué pasa si se incumple, o cuáles las consecuencias en la mora, cómo se configura la mora, etc. Y lo demás que venga, se va a notar en el parcial también. El parcial es eliminatorio, el trabajo práctico no es eliminatorio. A nosotros nos permite una visión generalizada de cómo van ustedes. Y a ustedes, sobre todo, les permite probarse, ver si lo entienden o si están mal parados, porque saben que si no lo entienden pueden volver a estudiar, están a tiempo de hacerlo. Entonces, si mañana o el miércoles, mejor dicho, de la semana que viene, cuando abran el trabajo práctico, a ver, no, esto no entiendo lo que me está preguntando, bueno, es oportunidad de la próxima clase venir y preguntar y leer, y no entendí por esto y por esto, y volver a preguntar, hasta entenderlo. Pues si no, no vale la pena seguir. Sí. Profesor, Oscar, te escucho. Los temas que van a ser tratados en el trabajo práctico, ¿hasta qué tema van a ser? Es prácticamente lo que dije, Oscar. O sea, se le va a preguntar conceptos elementales de la obligación, de qué es. No. Yo no le estoy preguntando los temas que se van a preguntar, le estoy preguntando hasta qué temas, o sea, hasta lo que vemos un día antes, 2 días antes, una semana antes. No va a ser nada que no hayan visto, es lo que te puedo contestar. Listo. Nada que no hayan visto en clase. ¿Está bien? Nada que no hayan visto y entendido en clase. No les vamos a preguntar. No es que yo les doy hoy causalidad y mañana les hago un trabajo práctico sobre causalidad. No, la tienen que estudiar, tienen que bajar los libros, ideal sería que lo hubieran estudiado para hoy, pero vamos a suponer que no pudieron hacerlo, bueno, van a tener un tiempo para estudiarla. Acá nosotros le vamos a preguntar básicamente qué es, cómo se cumple, y cuáles son las consecuencias si se incumple, en elementos básicos nada más. Está bien. Ya lo van a ver, no se asusten porque no es prácticamente un jueguito animado el trabajo práctico. Es bastante sencillo. Por supuesto, te podés equivocar. Hicimos uno el año pasado, 2 el año pasado o más. Y tuvimos algunos resultados asombrosos por lo disparatados y otros muy buenos. ¿Quién quería preguntar algo? ¿Nadie más? Bueno, entonces nos veremos, creo que la semana que viene, ¿no? El martes que viene, ¿qué tenemos? A ver, acá tengo el cronograma. La cláusula penal. Bueno, la semana que viene tenemos el martes cláusula penal y al día siguiente tienen el miércoles 14 tienen el trabajo práctico. Bueno, chicos, cualquier duda, cualquier pregunta, tenemos el grupo de WhatsApp. Pregunten por el WhatsApp, así todos pueden contestarse, todos podemos participar. Adriana, la escucho. Le hago una consulta, profesor, por ahí ya lo hablaron anteriormente. Con respecto a la fecha publicada para el primer parcial que publicó el SED, está programado para el 29 de abril, el primer parcial. Y de acuerdo al cronograma que publicó la cátedra, está publicado para el 4 de mayo. Quería saber si ya lo habían comentado en clases, si se había hablado de este tema, para saber cuál es la fecha exacta. La fecha en principio sigue siendo el 4 de mayo. Bien. Lo que pasa es que acá hay una diferencia de ajuste con que tiene que ver con que nosotros preparamos
el cronograma varios días antes de que empezaran las clases, lo preparamos y lo debatimos entre todos y se lo mandamos a la Secretaría Académica 2 semanas antes, y pusimos esa fecha porque nos rendía perfectamente con la cantidad de temas. Si nosotros lo hacíamos antes, tenemos que sacar temas y pasarlos a la segunda parte, y se hace muy larga y muy difícil la segunda parte. Perfecto. Por los alumnos. Entonces, en principio sigue el 4 de mayo. Yo he hablado con el secretario, con el subsecretario académico, con el doctor Begue, un par de veces sobre este tema, y la duda está si hay un examen presencial. O sea, el problema que tenemos es sobre todo si los exámenes son presenciales. En principio, ustedes saben, está fijado presencial. Si la segunda ola en la que ya estamos inmersos permanece, bueno, es muy difícil que se pueda hacer presencial. Exacto. Sobre todo porque hay varios profesores que no estamos vacunados o que formamos partes de grupos de riesgo por nuestra edad y no estamos en condiciones de ir a tomar un examen presencial. Ahora, aún siendo a distancia, aún si eventualmente fuera a distancia, hay muchos de ustedes que rinden también derecho penal. Por eso le consultaba, porque ese mismo día, el 4 de mayo, está programado el de Derecho Penal. Creo que el 5 lo tiene, me parece. Creo que el 4. ¿Estoy equivocado? ¿El 4? El 4. Sí, el 4. Bueno, no, porque casualmente fue uno de los temas que charlé con Mariano. En realidad, uno de los chicos del centro me llamó advirtiéndome, mirá, si le podemos cambiar a los de penal, bueno, lo que vamos a hacer probablemente el examen, en vez de ser el 4, sea el 3. Si el 3 es día hábil, si no sea el 2 o el 1, es probable que cambiemos algo, pero no cambiemos los temas, porque si cambiamos los temas, para los que sobrevivan al primer parcial, ¿sí? Que son, no, tenemos casi un 50%, ¿eh? No se crean. Buenísimo. Sí, lo digo para alentarlo. Bueno. No, vamos mejorando. Para los que quedan, se les hace muy largo la segunda parte y muy dificultoso, entonces tenemos muchos porcentajes de fracaso en la segunda parte porque es muy difícil. Y no son temas que se vuelven a ver en abstracto. O sea, ustedes Mora y después todas las reglas especiales de las obligaciones que van a ver en la segunda parte, las vuelven a ver permanentemente en todas las materias de derecho privado patrimonial aplicadas, nunca más en abstracto. Bien. Entonces lo que les va a pasar es lo que nos ha pasado a todos, por supuesto, que cada vez que van a estudiar quiebras, sociedades, contratos, se tienen que poner a agarrar el libro de obligaciones y repasar. Les va a pasar toda la vida con obligaciones eso. Toda la vida hay que volver a los conceptos. Pero si uno los maneja, es mucho mejor. Por eso tratamos de acumularlos en esta primera parte. Bueno, va a haber un ajuste de la fecha, pero exactamente todavía no lo sé. Estoy esperando que el doctor Begue me diga a ver qué es lo que va a pasar. También él está pendiente de la segunda ola y de si se va a poder mantener la presencialidad o no. Profe, Bueno, sale muchas que gracias. el día 2 de mayo cae domingo y el 3 sería lunes. El 3 sería lunes. Bueno, probablemente Sí. la pasemos para el lunes o la pasemos para después. La verdad que, chicos, todavía no tengo nada. Cuando lo tenga, se los voy a decir. Yo me preocuparía ahora, en lugar de ustedes, yo sé que es difícil hacerlo, ¿no? Pero me preocuparía por tratar de estudiar y entender. No tanto retener como entender. Aunque yo les haya recitado hoy esto, yo lo sé de memoria porque llevo 35 años en esta materia. Llevo 35 años como docente. Entonces, si ya a esta altura no me lo aprendí, es porque, bueno, algo me está pasando. Pero no busquen aprenderse de memoria las condiciones y la relación causal y las definiciones, no. Busquen entenderlas. Busquen entenderlas. Si entienden cómo funciona, después es mucho más fácil de memorizar o de grabarse alguna parte que les parezca que les es útil grabarse. Bueno, un consejo, perdonen. Bueno, nos vemos el miércoles que viene. Hasta luego.